Bien, a ver, veamos, tenemos el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 tenemos un esquema que es una bomba. Lo voy a hacer así. Si no se ve, me avisan, ¿sí? Tenemos la entrada, la salida, ¿sí? Y tenemos dos manómetros, ¿sí? Que por supuesto, como ustedes saben, me está midiendo presión manométrica, ¿sí? Me da como dato el diámetro, que vale 3 centímetros, el diámetro de la salida, que vale 9 centímetros, ¿sí? Y me dice que circula un caudal de 57 metros cúbicos por hora. Y me pregunta, inciso A, ¿cuál es la potencia en HP entregada por la bomba? Y el inciso B, ¿cuál es la potencia que debe tener el motor de la bomba si el rendimiento de la misma es de un 53%? ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia? A ver si me pueden contestar esto. Entre el inciso A y el inciso B. ¿Qué supongo en el inciso A que no supongo en el inciso B? El rendimiento. El rendimiento. ¿Qué sucede en el inciso A con el rendimiento? No hay, o sea, lo considero 100%. Lo considero 100%. ¿Y eso qué quiere decir? Mira, voy a retomar un poquito la clase anterior. Fíjense que acá tenemos, ¿se acuerdan que teníamos cómo funcionaba la bomba? Que era el motor, le entregaba una potencia a la bomba y la bomba le entregaba una potencia al fluido para poder bombear ese fluido hacia otra posición o hacia otra altura o a otro tanque, ¿sí? Ahora, en el inciso A, fíjense, dice, me pregunta cuál es la potencia entregada por la bomba, ¿sí? Pero no me habla nada en cuanto al rendimiento, ¿sí? Es decir, que la potencia que está entregando el motor a la bomba es la misma que está entregando la bomba al fluido, ¿sí? Porque directamente me pide cuál es la potencia de la bomba. No me está preguntando cuál es la potencia del motor de la bomba, ¿sí? Suponiendo que la eficiencia es del 100%. Directamente ya me pregunta cuál es la potencia de la bomba. O sea, me está preguntando qué cosa. El WS, cuánto es la potencia, ¿sí? En cambio, en el inciso B me dice cuál es la potencia que debe tener el motor de la bomba, esto, para si el rendimiento de la misma es del 53%. Entonces ya te está diciendo que la potencia que entrega el motor a la bomba, no toda esa potencia la entrega la bomba al fluido, sino que hay una pérdida. Y por supuesto hay un rendimiento. ¿Sí? No sé si les queda claro eso, chicos. Sí. ¿Sí? Cuando no me habla de rendimiento, yo considero que la potencia que el motor le entrega a la bomba es la misma que la bomba le entrega al fluido, ¿sí? Porque si no me habla de rendimiento, quiere decir que el rendimiento de la bomba es del 100%, ¿sí? Entonces veamos este problema. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? A ver, rápido. Ver el volumen de control. Ver el volumen de control y el sistema de referencia, ¿sí? Veamos el volumen de control. ¿Cuál va a ser el volumen de control que vamos a tomar nosotros? ¿Desde dónde hasta dónde? Recuerden que el volumen de control siempre se lo toma en los puntos en donde nosotros conocemos los datos, ¿sí? Fíjense cuáles son los puntos en que yo conozco los datos. Donde están las cañerías, o sea, las presiones. Y dónde están los manómetros. Los manómetros. ¿Por qué? Yo en ese punto, nosotros, ¿se acuerdan que yo les dije, ustedes fíjense en la ecuación, cuáles son los datos que van a ocupar, que se necesitan, perdón, para resolver este problema? Y justamente yo necesito la presión, ¿sí? Entonces tengo que ubicar en el punto en donde están esos manómetros, ¿sí? Entonces ubico mi volumen de control, ¿sí? No lo puedo ubicar ni antes
ni después del manómetro. Tiene que ser justo en ese punto, porque en ese punto yo conozco los valores de presión, ¿sí? No conozco en otro punto. ¿Qué más tenemos que ubicar? El sistema de referencia. ¿Sí? El sistema de referencia lo ubicamos de acuerdo también a los puntos de referencia, ¿sí? En este caso, fíjense en que la entrada y la salida están, acá vamos a considerar que es prácticamente la misma, que no hay una diferencia de altura, ¿sí? El dibujo que ustedes tienen ahí es como algo, un zoom, ¿sí? Que uno le hace para que ustedes puedan ver bien cómo trabaja una bomba. Una cañería de entrada, una cañería de salida y la bomba, ¿sí? Y acá vamos a considerar que esa altura es prácticamente despreciable, ¿sí? Entonces marcamos los puntos de referencia, ¿no? Que son la entrada, que tiene una velocidad V1 y un vector normal a la salida, para afuera. En la salida, el vector velocidad 2 y el vector normal 2 que va hacia afuera. Y tenemos las superficies laterales también. Lo voy a tomar, por ejemplo, acá. Un vector velocidad lateral y un vector normal o superficie a 90 grados, ¿sí? Y tomamos nuestro sistema de referencia. ¿Dónde lo voy a tomar? A la misma altura de acá, XY, ¿sí? En esta cañería, que dijimos que íbamos a considerar que la entrada y la salida se encuentran exactamente a la misma altura, ¿sí? Bien, ahora ¿qué hacemos? El problema me está pidiendo que calculemos la potencia en HP entregada por la bomba, ¿sí? Me está pidiendo el WS. Fíjense, y por eso es que quise dejar esto que habíamos escrito en la última clase, y me dice la potencia de la bomba. Yo estoy averiguando cuánto vale menos WS, igual a un valor positivo me tiene que dar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Resolvemos la ecuación esta que tenemos acá. ¿Se acuerdan cómo la resolvíamos? Analizábamos cada uno de los términos, ¿sí? Tenemos el primer término de calor. Como no hay un cambio de temperatura, ¿sí? No hay ni una entrada ni una salida de calor. Por lo tanto, ese término se cancela. Menos WS es lo que yo quiero determinar. Entonces lo dejo ahí. Este término es el que vamos a resolver nosotros teniendo en cuenta la superficie de control. El término de acumulación es igual a 0 porque estamos trabajando en estado estacionario. Y pérdidas por fricción. ¿Hay pérdidas por fricción aquí, chicos? No, No. porque el enunciado desprecia las pérdidas por fricción. Le dice el enunciado que desprecia las pérdidas por fricción, ¿sí? Independientemente si el enunciado no te dijera a vos que tenés que despreciar las pérdidas por fricción, como vos tenés un pequeño tramo nada más, tenés una bomba y una pequeña entrada y salida nada más, ¿sí? También lo podés considerar despreciable, ¿sí? Bien. Aclaramos, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, entonces, cancelamos esto, ¿sí? Ustedes recuerdan, no vamos a resolver esta integral doble, chicos, ¿sí? Porque si no nos va a llevar mucho tiempo y ya lo hicimos la clase pasada, ¿sí? La idea es tratar de plantearlos a estos ejercicios que ustedes lo hagan en la casa, ¿sí? En la hoja, perdón. ¿Cómo me quedaría toda esta integral doble a mí, cuando la vayamos a plantear? ¿Qué les parece? Acá me va a quedar menos WS punto igual a ¿qué? A la velocidad al cuadrado sobre Velocidad 2 velocidad 2. al cuadrado sobre 2 alfa. Esperen que voy a borrar esto. Esto que está acá lo voy a borrar, ¿sí? Ya lo vamos a volver a escribir. Menos B1 medio al cuadrado sobre 2 alfa 1. Este es alfa 2, ¿sí? Ponemos, ¿sí? Menos, ¿qué más? U2 U2 menos U1 más
presión 2 menos presión 1 sobre ρ. Sí. Más G. G por H2 menos H1. ¿Sí? Todo eso multiplicado por M punto. ¿Sí? No tengo las pérdidas por fricción, por lo tanto me queda esa ecuación. ¿Qué podemos hacer acá? Las velocidades las conozco. No. No las conozco, pero las puedo calcular. Sí, con el caudal y el área. Y tenemos el área, tenemos el diámetro, por lo tanto el área. El régimen. ¿Qué hago con el régimen? Siempre, como yo no sé si es laminar o turbulento todavía antes de iniciar el problema, lo que hago es suponer, digo, bueno, alfa 1 va a ser igual a alfa 2, ¿sí? Y va a ser igual a ¿cuánto? A 1, porque estoy suponiendo régimen turbulento. Bien, después nos encargamos nosotros, ustedes en realidad, de verificar si están trabajando en régimen turbulento. ¿Cómo lo hacen? Con el número de Reynolds. ¿Tienen los datos? Sí los tienen. ¿Por qué? Dice, se bombea agua a 20 grados centígrados. Por lo tanto, tienen la densidad y la viscosidad, que la sacan de tabla, y el diámetro equivalente lo tienen, porque tienen el valor del diámetro. ¿Sí? Y la velocidad también la pueden calcular. Entonces, primero suponen y después lo verifican. ¿Sí? ¿Qué pasa con el término U2 menos U1? No hay cambio de temperatura, entonces cero. Por lo tanto, ¿qué pasa con P2 menos P1? Sí, está. Lo tenemos acá, después lo calculamos. Y G por H2 menos H1, Lo puedo despreciar porque no tengo las alturas. exactamente. Entonces, fíjense cómo se me va simplificando la ecuación. Y acá me va a quedar menos WS punto igual a, entre paréntesis, voy a decir B2 medio al cuadrado sobre 2, porque ya supuse el régimen turbulento, menos B1 medio al cuadrado sobre 2, ¿sí? Más la presión 2 menos la presión 1 sobre ρ, todo eso multiplicado por M punto. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a reemplazar con los valores correspondientes en la unidad del sistema internacional, ustedes saben, ¿sí? Y con todos los datos que tenemos acá podemos calcular todo este término. Y acá me va a quedar menos WS punto igual a un número positivo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la bomba. Si acá les queda un número negativo, fíjense bien en los cálculos, ¿sí? Seguramente alguna metida de pata habrán tenido ahí, ¿sí? Y ese resultado, a ver, de acá, 1,14 en HP, ¿sí? A ustedes acá le va a dar en vatios, ¿sí? O en joules por segundo. Y con la transformación de la tabla, buscan en la tabla, lo pasan a HP. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, Sí, ahí cuando hace el cálculo del alfa, plantea el número de Reynolds y de acuerdo al valor del número de Reynolds, ve el régimen. ¿Así es? claro. Ah, bien. El alfa es 1, si es Sí, es turbulento, turbulento. si es laminar es 0,5. Sí, sí, bien. ¿Qué más? Ahí está. Bien. El inciso B me está preguntando cuál es la potencia que debe tener el motor de la bomba si el rendimiento de la misma es de un 53%. O sea, fíjense en la última ecuación que yo les había dejado. Me está pidiendo el rendimiento del motor de la bomba. Es decir, que me está pidiendo esto, que está acá. Bien. Entonces, ¿cómo hacer? Tenemos la ecuación, rendimiento de la bomba es menos W bomba fluido sobre menos W motor bomba. Me están pidiendo esto. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me lo quedo? Despejo. Me va a quedar el menos WS sobre el rendimiento. Perfecto. ¿Sí?
el valor que yo he calculado acá, lo Sí. divido en el rendimiento. Y ahí ya tengo el valor que me está pidiendo. Me está pidiendo el del motor de la bomba. ¿Sí? Fíjense bien. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? No es difícil, ¿no? Les repito de nuevo. Siempre es importante que ustedes establezcan bien el volumen de control. Si ustedes tienen bien establecido el volumen de control, después de esto, como acaban de ver, es fácil. ¿Sí? Empiezan a despreciar, a cancelar los términos que no corresponden. Se fijan si hay cambio de temperatura o no. ¿Sí? Si no hay cambio, cancelo. Mañana van a ver en la clase práctica con el ingeniero HM qué pasa cuando hay cambio de temperatura. ¿Sí? No se preocupen que no es complicado, es un pasito, es un número más acá, un término más. ¿Sí? Pero por supuesto necesitamos que ustedes tengan bien afianzados los otros conceptos. ¿Bien? Vamos chicos, hasta ahí. ¿Alguna duda de los que están callados, mudos? ¿Vamos bien? Pasamos a otro ejercicio. Profe, sí, todo bien. Yo tenía una duda específicamente en el punto 5. No sé si lo podamos mirar. A ver. El punto. Sí, justamente ese lo iba a plantear también. ¿Sí? Yo le iba a plantear Ah, vale, listo, listo, el perfecto. punto 2, el punto 5 y el punto 6. Eso lo vamos a dejar planteado. ¿Sí? Ah, listo, perfecto. Bueno, vamos al problema número 5. Justo que su compañero tiene dudas. ¿Sí? Entonces, el punto 5 me dice. A ver. Acá está. En un viaje, un automóvil queda varado en la ruta sin combustible. Un buen samaritano se ofrece a extraer nafta de su vehículo para ayudar a los viajeros. Para ello llena una manguera de 4 milímetros de diámetro aspirando combustible del tanque. Tapa el extremo y luego lo coloca en el bidón de 4 litros de capacidad, como el mostrado en la figura, iniciándose el llenado del mismo. Si la altura de la manguera inmersa en la nafta, que tiene una viscosidad y una densidad, me da los valores, del tanque es despreciable y con los datos puede observarse en el siguiente esquema. Determinar en cuánto tiempo se llena el bidón y cuál es la presión en el punto 3 del esquema. ¿Sí? Entonces, ahora sí voy a borrar esto, chicos, para que podamos hacer el esquema. Tenemos cualquier cosa, si no se ven, me avisan. Acá tenemos el bidón, donde descarga. Aquí tenemos el tanque de gasolina. ¿Sí? Bueno, más o menos es así. ¿Sí? Acá tenemos el bidón, ¿sí? Donde va a descargar la gasolina. ¿Qué tenemos como dato? Tenemos la altura, que son 2 metros, ¿sí? Medido. Fíjense que acá tenemos. Acá dice que está el punto 1,
esa diferencia de altura es de 3 metros. Perdón, 2 metros. Después dice que entre este punto y la descarga vale 0,75 metros. Y me está preguntando cuánto vale, en cuánto tiempo se va a llenar el bidón y cuál es la presión en el punto 3. Aquí dice que está el punto 3. ¿Qué otro dato tengo? Nada más. Bien, ahora veamos. ¿Qué otro dato? Aparte, bueno, me da la densidad, viscosidad y un bidón de 4 litros acá. Yo tengo que llenar 4 litros. Analicemos. También dan el diámetro de la manguera. ¿Cómo? ¿El diámetro? El diámetro de la manguera también lo proporciona. Bien, gracias. El diámetro de 2 milímetros, así es, 4. 4. El diámetro es 4 milímetros. Bien, gracias. Ese dato me faltó. Me está preguntando en cuánto tiempo voy a llenar 4 litros. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo lo podemos relacionar nosotros al tiempo con el volumen? ¿Con caudal? Con caudal, ¿sí? Caudal es volumen por unidad de tiempo, ¿sí? Voy a borrar, a ver, algunas cosas. Esto lo voy a borrar. Entonces tenemos caudal es igual a volumen por unidad de tiempo, ¿sí? O también nosotros lo conocemos como velocidad media por área. Cualquiera de las dos formas está bien, porque dimensionalmente me da eso, ¿sí? Entonces, yo necesito saber en cuánto tiempo voy a llenar este bidón que tiene 4 litros. ¿Qué voy a tener que calcular entonces? Fijándonos en La velocidad media. la velocidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si calculo la velocidad, ya tengo el diámetro de la manguera y ya voy a tener el caudal. Y al tener el caudal y tener el volumen que yo necesito, puedo despejar ese tiempo, ¿sí? Y voy a saber en cuánto tiempo, cuánto tiempo voy a demorar, ¿sí?, en llenar ese volumen con este caudal. ¿Bien? ¿Se entiende esa partecita, chicos? Sí. ¿Sí? Bien, vamos. Tenemos este esquema. Necesitamos primero hacer ¿qué cosa? El volumen de control. ¿Cuál va a ser el volumen de control que vamos a tomar? Esperen que... Ahí está. Fíjense. Acá en este bidón, perdón, en este tanque, fíjense que tenemos un nivel, ¿sí? Ahí me marca en el dibujo, y tengo la manguera sumergida, ¿sí? Succiona, ¿sí? Viene por acá, circula por acá y acá cae, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi volumen de control o el mejor volumen de control que yo voy a tener? ¿Sí? Yo voy a hacer, ¿se acuerdan el volumen de control de los tanques? ¿Sí? Cuando yo les decía, fíjense cuál es el mejor volumen de control, en donde conozco los datos. El punto 1. ¿Qué datos conozco en el punto 1 de los que voy a necesitar? La altura. Puedo tomar el sistema de referencia ahí. 0, ¿está bien? Conozco el punto 1 y el punto 0. ¿Está bien? ¿Qué más conozco ahí? ¿Qué pasa con la velocidad en ese tanque grande que tengo ahí? Es prácticamente 0. Es prácticamente, es muy chica, ¿sí? Porque tengo una superficie grande, ¿sí? Y tengo una superficie grande, por lo tanto, la velocidad que yo tengo acá, la velocidad con que vaya bajando ese volumen, va a ser muy chica, ¿sí? Entonces, ahí ya me voy a olvidar de un término, ¿sí? De la velocidad 1. ¿Sí?
¿Qué más tengo en ese punto? ¿Tengo presión? ¿Qué presión tengo? ¿Qué presión tienen ustedes en el tanque? ¿Solamente la atmosférica? ¿Cómo? ¿Solo la atmosférica? Solamente la atmosférica, exactamente. ¿Sí? Los tanques que ustedes tienen en el auto, ¿sí? No están presurizados. ¿Sí? Siempre hay por más que esté por ahí un poco tapado, ¿sí? Pero siempre tienen pérdidas del aire, ¿sí? No hay una sobrepresión, ¿sí? Ni una presurización de ese tanque. Siempre está abierto, siempre está con aberturas, ¿sí? Y expuesto a la presión atmosférica. Por eso puedo tomar directamente ese punto de la presión atmosférica. Entonces, ¿cuál va a ser mi volumen de control? A mí me conviene tomar como habíamos tomado el volumen de control del ejercicio número 1. ¿Se acuerdan que tomábamos todo este tanque, toda la superficie, y de ahí qué hacíamos? Bordeábamos por afuera y íbamos para adentro. Y ahí tomábamos todo el recorrido que hace ese fluido. Hasta la salida, hasta la descarga, ¿sí? Que tengo acá. Y acá vuelvo a hacer lo mismo. Todo ese va a ser mi volumen de control, ¿sí? Donde voy a tener mi punto 1 en este lugar y la salida la voy a tener acá, en el punto 2. ¿Sí? Yo le voy a llamar punto 2. ¿Y ahora qué hacemos? Analizamos los vectores. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los vectores? O los puntos de referencia. El punto 1 tiene el vector velocidad hacia abajo y el vector normal o vector superficie hacia arriba. N1. Bien. Y acá tengo el vector velocidad 2 hacia abajo o hacia afuera y el vector normal hacia abajo o hacia afuera. Y también tengo el vector velocidad lateral. B lateral, N lateral. Bien. Ahora, ¿qué más marcamos? Ya tenemos, a ver en el dibujo, nos falta, bien, el tanque de gasolina y necesitamos llenar, bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué les parece? ¿Dónde tomamos el sistema de referencia? En 2. Acá, abajo, sería el punto más Sí. bajo. ¿Sí? Estamos acá. Voy a borrar esto para que no me moleste en la resolución. Estoy en el punto 2. Voy a decir, esto vale ahí, esto vale ahí. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? Ya tenemos todo ubicado. ¿Sí? Sistema de referencia, punto de referencia. Me voy a mi ecuación. Analizamos la primera parte. Me va a quedar parecida al ejercicio anterior. ¿Sí? Calor, no tenemos, porque no hay un cambio de temperatura. El problema no me dice que entra o sale calor o que cambie de temperatura el fluido en su recorrido. ¿Tengo bomba o turbina? No. No. Listo, lo cancelamos. Y esto me queda 0. Igual, tengo todo esto acá más las pérdidas por fricción. ¿Me dice si hay pérdidas de fricción o no? No, no me dice. No me dice nada, ¿sí? Pero no tenemos los datos tampoco. Entonces acá sí lo podemos despreciar, ¿sí? Aparte es una trayectoria muy corta la que tenemos acá, ¿sí? Generalmente las pérdidas por fricción siempre se tienen en cuenta cuando tenemos tramos muy largos o, por ejemplo, en el ejercicio número 1, ¿se acuerdan que teníamos 2 tanques que bombeaban un aceite desde un tanque que se encontraba a tantos metros hasta un tanque a 60 metros? ¿Sí? Ahí ya tenemos mucha pérdida por fricción. Para casos sencillos, como ser una manguera, una pequeña bomba en un trayecto pequeño,
las pérdidas de fricción en general son despreciables, ¿sí? No tenemos pérdidas por fricción, por lo tanto nos queda esto que tenemos acá, ¿sí? Yo lo voy a borrar, lo que cancelamos, para ver qué podemos cancelar acá. ¿Qué pasa con las velocidades? ¿Qué puedo hacer acá? ¿Cuánto vale la velocidad del 2? ¿La conozco? La velocidad de la salida. ¿La conozco? No, no la conozco. Esa es la que quiero determinar, ¿sí? Claro. La después, ¿sí? La velocidad del 1, dijimos hace rato que vale 0. O mejor dicho, que es despreciable. Puedo cancelar. No hay cambio de temperatura. Cancelamos. Presión 2 menos presión 1. Si acá lo tengo está puesta la presión atmosférica, y en el bidón también, porque el bidón no está presurizado, sino que yo agarro una manguerita, lo pongo en el bidón y espero que se cargue. Y la salida está a presión atmosférica. También se cancela. G por H2 menos H1 no. Ahí ya tenemos una diferencia de altura, ¿sí? Entonces fíjense cómo me va a quedar ahora la ecuación. 0 igual a ¿qué? Menos B1 medio al cuadrado sobre 2 alfa 1 más G por H2 menos H1. Todo eso por M punto. Como todo esto está multiplicado por M punto, ¿qué puedo hacer para que esto me quede más chico? Profe, ¿por ¿Sí? qué queda un menos B1? Porque es B2 menos B1. Ah, perdón, B2. Gracias, Agustín. Perdón, no me he dado cuenta. B2. Ahí está. B2, ahí está. Disculpen, chicos. Es que a veces cuando uno lo tiene así no se da cuenta de algunas cosas que en la hoja sí se da cuenta uno más rápido, ¿sí? Para eso están ustedes, para corregirme, ¿sí? Bueno, sigamos. B2 al cuadrado, B2 medio al cuadrado sobre 2 alfa, más GH2H1 por M. ¿Cómo podemos simplificar un poco más esta ecuación? Para que nos quede más chico. ¿Qué les parece? ¿Qué podríamos hacer? Si multiplico por 1 sobre m en ambos miembros, entonces se cancela el m. Claro, esto pasa para allá, Claro. entonces ya no lo pongo directamente. Ahí está, me queda todavía mejor, más simple. ¿Y de acá qué hacemos? Directamente despejamos. ¿Cómo me va a quedar? Por supuesto, analizamos el régimen, ¿sí? Voy a suponer alfa 2 igual a 1, ¿sí? Porque supongo el régimen turbulento, ¿sí? Después ustedes lo verifican, ¿sí? Lo van a verificar al final. Tienen los datos de viscosidad y de densidad, lo pueden verificar al final. Entonces esto me va a quedar 0 igual a B2 medio al cuadrado sobre 2 más G por H2 menos H1. Por lo tanto, esto me va a quedar con B medio 2 igual a ¿qué? A 2 veces 2g por h2 menos h1. O h2 más h1. H2 menos H1, negativo acá, así era. ¿Sí? No se asusten por el signo. ¿Por qué no se asusten? ¿Qué va a pasar? La diferencia de altura lo va a compensar. Me va a darle, porque voy a hacer 0 menos 0,75. Menos con menos se va a hacer más. Sí. No pasa nada. Por eso, fíjense el tema de los signos, ¿sí? Fíjense lo importante que es. Fíjense en lo importante que es saber ubicar el sistema de referencia, ¿sí? Por eso, ustedes nunca hagan esto. Nunca pongan acá, y ese es un error que muchos cometen, chicos. Cuando hagan esto, H2 menos H1, nunca pongan delta de H directamente.
Así les llevo un renglón más, siempre pongan H2 menos H1, presión 2 menos presión 1, U2 menos U1, B2 menos B1. ¿Por qué? Justamente fíjense en acá qué pasó. ¿Sí? El delta de H acá es negativo. En cambio, en el problema 1 que hicimos era positivo. ¿Sí? Entonces nunca pongan delta de H, siempre ubíquense bien y pongan H2 menos H1, siempre la diferencia completa. ¿Sí? Y ahí calculo la velocidad. Y con la velocidad, ¿qué hago? Como dijimos hace rato, con la velocidad por el área me da el caudal. Y con ese caudal despejo el tiempo y me fijo si cuánto tiempo va a demorar en llenar un tanque de 4 litros. ¿Sí? Caudal igual a volumen por tiempo. Velocidad por área, esto era lo mismo que decir B medio por el área. ¿Sí? Calculo el caudal, despejo el tiempo y calculo ese tiempo. ¿Bien? Sencillo, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, chicos? Bien, ¿Bien? sí. ¿Vieron cómo se va simplificando todo? ¿Quién era? Esteban, me preguntaste, ¿verdad? De ese ejercicio. Sí, profe, ya todo claro. A ver, Gracias. ¿cuál era tu duda antes de esto? No, estaba tomando mal, o sea, estaba haciendo el análisis, era en uno, no en dos. Por eso Ah, no entendía cómo sacar esa velocidad, pero ya. bien. Bueno, ya está. Pablo, Sí, buenas tardes. Una sola aclaración nada más. sí. Cuando tienen problemas de este tipo, que sepan los chicos que directamente pueden partir de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Cuando Ah, son así simplificados que no es necesario que hagan todo el planteo. Está perfecto como está planteado acá, por supuesto, pero que cuando son así problemas simples que no tienen bombas, no tienen intercambiadores, no hay pérdida, directamente aplican la ecuación de Bernoulli con lo que vos has escrito ahí en el segundo renglón, un comentario claro. nada más, para ir Sí, más rápido, digamos, que no, porque nosotros normalmente les pedimos que justifiquen y todo, ¿te acordás que siempre pedimos las explicaciones? Eso ya les vamos a decir a los chicos, pero bueno, básicamente que no hace falta que lo hagan, directamente aplican la ecuación ya final. bien, con la ecuación de Bernoulli. Sí, que la ecuación de Bernoulli, como ustedes saben, chicos, y vieron en la teoría, es parte de la ecuación de energía, ¿sí? No es que otra ecuación diferente que no tiene nada que ver con esto, es una Claro, es un caso particular donde se simplifican todas las situaciones de calor, trabajo, hay una serie de suposiciones que son las que, bueno, que justo se dan para estos casos. Eso nada más era. bien, 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 perfecto. Bueno, y el punto B me pide la presión en el punto 3. A ver, ¿qué haríamos ahí? ¿Qué harían ustedes, chicos? ¿Cómo lo plantearían? Quiero que lo planteen ustedes. ¿Qué cambiarían para empezar? Se me está pidiendo la presión en el punto 3. ¿Qué es lo primero y necesario que tengo que cambiar? El punto de referencia. El punto de referencia, por lo tanto, tengo que cambiar qué cosa. Eso viene asociado a qué cosa. Se cambiará el volumen de control que se El analiza. volumen la superficie de control. ¿Sí? Necesito cambiar esto porque ya el problema me está pidiendo otra cosa. ¿Sí? Como me está pidiendo la presión en este punto, tengo que tomar una superficie de control 3 en ese punto. ¿Sí? ¿Y entre qué punto y qué punto les conviene a ustedes trabajar? P2 y P3. P2 y P3. ¿Y podés trabajar entre P1 y P3? También. También. ¿Sí? Entre 1 y 3 se me cancelaría la velocidad en 1, o sea, sería más sencillo. Exactamente. ¿Sí? Lo podés hacer entre 2 y 3, ¿no? Eso no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? Primero, que no vas a tener una velocidad. Segundo,
¿sí? Suponiendo que no lo hayas hecho bien al inciso A, va a arrastrar otro error, ¿sí? En cambio, el inciso B no tiene que ver con el inciso A, ¿sí? Es más, el orden que tenemos, punto A y punto B, podría haber cambiado, ¿sí? No te va a cambiar eso. ¿Bien? Sí, sí. Sí, profe. Eso lo dejo para que lo hagan ustedes, ¿sí? Lo plantean, ya tienen el ejercicio planteado, ya saben cómo se hace, ¿bien? Y vamos a plantear nada más el número 6, ¿sí? Para que ya lo trabajen ustedes también en su casa. ¿Por qué quiero plantear el 6? Porque el 6 tiene turbina, ¿sí? Que todavía no, solamente vimos la parte teórica. Esto vamos a borrar. Profe, después de que plantee este problema, ¿le puedo hacer una consulta sobre el TP anterior de movimiento? Sí, 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 no hay problema. No hay problema. Sí, hoy es consulta. Gracias, profe. Digamos el esquema del problema 6. A ver. Ahí está. Tenemos una represa. A ver, espero que me salga el dibujo. Ese es el dibujo. A ver. Me dice. Bien, ahí está. ¿Sí? Acá tenemos el dibujito. Ahí está. Y acá tenemos. Entonces, el problema me dice. Una central de generación hidroeléctrica cuenta con una represa cuya cota está a 120 metros de la turbina, ¿sí? En donde se genera energía eléctrica. Se determinó que la pérdida total de carga en el sistema de tuberías, admisión y descarga es de 35 metros. Si la eficiencia global de la central es de un 80% y si la capacidad de turbinar es de 100 metros cúbicos por segundo, determinar la potencia eléctrica obtenida a la salida de la central, ¿sí? Entonces me dice que tenemos una diferencia de altura de 120 metros entre cuya cota está a 120 metros de altura de la turbina en donde se genera la energía eléctrica. Entonces tenemos este punto, entre este punto y la turbina, o la superficie, tenemos 120 metros de altura. Además me da como dato, se determinó la pérdida de carga que vale 35 metros. Acá lo voy a poner. Las pérdidas por fricción son 35 metros. ¿Sí? Fíjense las unidades, en metros. Y me da el caudal. Caudal igual a 100 metros cúbicos por segundo. Y me piden cuál es la potencia eléctrica obtenida a la salida de la central si la eficiencia global es del 80%.
la eficiencia es del 80%. Entonces, ¿qué planteamos? Lo primero, vuelvo a repetir, volumen de control. ¿Sí? Veamos el volumen de control, cuál es el que nos conviene a nosotros tomar. Ya el problema me está especificando que hay una diferencia de altura entre dos puntos. ¿Sí? Me dice que hay una diferencia de altura entre la represa, ¿sí?, y la parte de la turbina, que se encuentra casi a la misma altura que esta parte de la laguna, ¿sí?, donde tira todo el agua. ¿Sí? Entonces tenemos el punto 1 y el punto 2. ¿Dónde voy a tomar mi volumen de control? A mí me conviene tomar toda esta represa, toda esta parte de arriba, todo este volumen que tengo acá. ¿Sí? Tengo el agua que va por esta cañería, la turbina, la descarga, ¿sí?, y tengo la otra parte de la otra laguna. ¿Sí? ¿Por qué tomé ese volumen de control? ¿O por qué me conviene a mí tomarlo de esa manera? ¿Qué les parece? ¿Por qué yo voy a tomar este volumen de control? ¿Y por qué voy a decir, bueno, acá tengo el punto 1 y acá tengo el punto 2? ¿Por qué no lo tomo a la salida, acá en esta cañería, y lo tomo acá? ¿Qué les parece? Porque conozco las presiones. Porque conozco las presiones, ¿qué más conozco? Podemos decir que la velocidad es muy chiquitita. Podemos decir que la velocidad es muy chica también. ¿Sí? Si vos hubieses tomado acá un volumen de control, en este punto, no conoces la presión, no podés conocer la velocidad, porque por más que conoces el caudal, no conoces el diámetro. ¿Sí? Hay algunos puntos que están en tu ecuación que no los vas a poder resolver. ¿Sí? Entonces, a mí me conviene tomar en estos puntos de referencia, ¿sí?, porque ahí ya me estoy asegurando de conocer la presión, que es la presión atmosférica en los dos puntos, y este término se va a ir, y puedo decir que las velocidades son muy pequeñas. ¿Por qué? Porque tengo una superficie muy grande. ¿Sí? Entonces, tomamos ese volumen de control, tengo una velocidad para abajo, vector normal para arriba. Siempre tienen que estar los vectores, chicos, ¿sí? Siempre. Una velocidad 2 para arriba y una N2 para arriba. ¿Bien? A mí me está preguntando cuánto determina la potencia eléctrica obtenida a la salida de la central. ¿Sí? ¿Cómo trabajaba? Bueno, ya lo he borrado. ¿Se acuerdan cómo trabajaba la turbina? ¿Se acuerdan que le había hecho el dibujito acá? Que era fluido. ¿Qué pasaba con el fluido? El fluido le entregaba una potencia a la turbina, y esa turbina me entregaba otra potencia a un generador. ¿Sí? Esto era WS, fluido turbina, que era más ni menos que el WS que yo calculo acá. Y el W turbina generador, ¿sí?, que es la potencia que la turbina le entrega a este generador, ¿sí?, para que me genere energía eléctrica. Bien. ¿Cómo lo resolvemos? Me falta a mí marcar el sistema de referencia, acá. ¿Sí? ¿A dónde marco el sistema de referencia? Según el esquema. A la altura del punto 2. A la altura del punto 2, acá. Esto vale ahí, X. ¿Sí? Y una vez que lo tengo marcado, ya puedo resolver mi ecuación. ¿Sí? Volvemos a la ecuación principal y analizamos. ¿Tengo calor? ¿Está entrando o saliendo calor en el volumen de control? No, No. ¿Tengo WS? Lo tengo. sí. Es lo que deseo determinar.
Entonces acá me va a quedar, lo sigo poniendo así como está, ¿sí? Menos WS. Punto. Después vemos el tema de los signos, ¿sí? Todo este desarrollo, ¿sí? Que este era para el problema anterior, que ya lo voy a borrar para que no nos confundamos. Me queda todo este desarrollo, ¿sí? Más las pérdidas por fricción, ¿sí? Lo voy a poner acá, más WU punto. Y X. Bien, empezamos a analizar. Menos WS lo tengo que dejar ahí. Menos WS punto. Igual. ¿Qué pasa con las velocidades? A ver, vamos participando todos. Se cancelan. U2 menos U1. También. También. P2 menos P1. También. También. Entonces queda G por H2 menos H1 por M punto más las pérdidas por fricción, ¿sí? ¿Qué hacemos? Necesitamos determinar qué cosa. La potencia, ¿sí? ¿Cómo me tiene que quedar a mí ese valor de la potencia? Negativo. Negativo, exactamente. O sea, me tiene que quedar menos WS punto igual a menos un numerito, ¿sí? ¿Se acuerdan que la bomba quedaba al revés? Menos WS igual a un número positivo. En cambio, para la turbina, menos WS igual a un número negativo. ¿Sí? Veamos el tema de las unidades. Tengo las pérdidas en metros. ¿Cómo hago para pasar de metros a joule por segundo? ¿Cómo hacemos? Alguien me preguntó al comienzo de la clase. De metros lo pasaba a joule por segundo. Lo multiplico por ¿Gravedad, no era? la gravedad y el flujo másico. Exactamente, por mg. Eso. Okay. ¿Sí? A esto lo multiplico por mg. A ver. Por m punto y por g. ¿Sí? Tengo los datos. Tengo el caudal. ¿Sí? Obtengo con este caudal, multiplicando por la densidad del fluido que es agua, puedo obtener el m punto. G es la aceleración de la gravedad, que es una constante. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Entonces, ya tengo el m punto, el w punto, m punto, esto también lo tengo. Fíjense bien, y les vuelvo a repetir, siempre nunca pongan delta de h. ¿Cuál es el error más común? Agarrar y poner delta de h y poner acá delta de h. ¿Por qué? Porque le va a suceder lo mismo que en el ejercicio anterior. ¿Cómo va a ser este término que está acá? H2 menos H1. ¿Cómo le va a quedar? Negativo. Negativo. ¿Sí? G por H2 que vale 0 menos 120. ¿Bien? Por el M punto más W mu. ¿Bien? Por eso tengan cuidado cuando trabajen con los signos. ¿Bien? Y ahí ya calculan menos WS. Y con ese valor, a mí me está preguntando en realidad cuánto vale esto que está acá. ¿Sí? ¿Y cómo era el rendimiento de la turbina? ¿Se acuerdan? Sería WTG sobre WFT. Perfecto. WFT. Y este WFT es fluido turbina, que sería este que está acá. Sí. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos. Sí.
y esto es lo que yo estoy buscando. Y listo el problema. ¿Bien? ¿Les quedó alguna duda de esto, del planteo? No, profe. ¿No? Bueno, a ver, voy a cortar la grabación para que no se haga largo el video.